Yiddishkeit, esencia judía, una sección de Varda Fishbein. Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt wach in mein Sekorn. Wenn ihr trach von eurer Zeit, werd mir so bang und leid, oi wie schnell bin ich schon alt geworden. Hola oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Yiddishkeit, esencia judía, la sección de Varda Fishbein sobre canciones en Yiddish. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy tenemos una canción que es una de tantas y tantas que ha escrito y compuesto Mordechai Gewirtig, un compositor muy prolífico y que ha dado grandes temas al cancionero yiddish. Efectivamente, un hombre entrañable, Mordechai o Mordge en yiddish, Gewirtig, cuyo verdadero apellido era Bertig, que nació en 1877 en el barrio judío de Cracovia, en el seno de una familia de pequeños comerciantes, bastante humilde, que fue educado de manera tradicional en un Heider, en la escuelita elemental judía hasta los 10 años, y después aprendió el oficio de carpintero, oficio en el que trabajaría durante toda su vida, con independencia de que efectivamente fue un poeta y un autor de canciones muy prolífico, pero se ganaba la vida como carpintero. Gewirtig se interesó por la música, por la poesía y por el teatro desde su más temprana edad. En 1905 ya aparecían poemas y artículos suyos en varias publicaciones periódicas de la época, entre ellas quizá merezca destacar Der Sozialdemokrat, que era el socialdemócrata, lo mismo que en castellano prácticamente, un periódico del Partido Socialdemócrata de Galicia, del cual Gewirtig fue miembro. Sirvió 5 años en el ejército austrohúngaro cuando Cracovia y toda la Galicia pertenecieron a este imperio. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, y fue entonces cuando comenzó a escribir lo que después, digamos, quedó englobado como sus canciones populares. Nunca recibió instrucción musical por la pobreza de su familia, y sin embargo tuvo amistad con grandes músicos, entre ellos, por ejemplo, con Jan Hoffmann, que le reconocían un gran talento. Quiero decir, yo no sé con exactitud si él tarareaba sus melodías o qué es lo que hacía. Mira, pero yo bueno, tengo entendido de que él sabía tocar una flautita ya, y tocaba el piano con un solo dedo. con un solo dedo. O sea, sabía pasar al piano la melodía que él podía tararear o lo que sea. Bueno, pues fue así como Hoffmann y otros importantes compositores de su época convertían en notación musical, o convirtieron y todavía están, las piezas que Gewirtig, además de tararear y de tocar al piano con un solo dedo, les ponía letra. La primera recopilación de sus canciones editada apareció en 1920 en Cracovia y se llamó Volksstimmler, Voces del Pueblo, e incluye muchos de sus temas muy muy conocidos, dirigidos a niños. Él tenía un especial, fue muy prolífico en temas dedicados a la infancia, desde canciones de cuna cantables a los niños hasta temas que tienen a niños como protagonistas, entre ellos, por ejemplo, Erschele o Untergeht die Welt, el mundo sucumbe, significa. Y bueno, fue por entonces, en la década de 1920, en que su fama se extiende por todas partes, y escribió en esa época también Kinderjorn, que quiere decir años de infancia, que es la canción de la que vamos a hablar hoy. Otra que se llama Juliet Kinderlich, que es algo así como divertiros niños, que contiene una metáfora muy muy gráfica, que es que le dice a los niños y a los adolescentes, a los jovencitos, divertiros ahora, porque de la primavera al invierno hay nada más
que el salto de un gato, o sea, de la primavera de la vida al invierno de la vida, y es un poco la glosa de esta canción, ¿no? El punto de inflexión. La cuestión es que sus canciones se oían en todos los teatros y salas de arte de Varsovia, de Lodz y de Vilna de esa década, y en gran parte de las zonas de población judía de Europa Oriental se organizaban funciones que llevaban su nombre, se llamaban las veladas de Gewirdig, y en ellas se interpretaban sus canciones. Además de esta cuestión relacionada con la infancia, con los niños, con la juventud, también tenía así un punto de amargura y sarcástico en alguno de sus temas. Por ejemplo, es autor de una canción que se llama Stut Weh, Duele, donde de algún modo testifica cómo la vida judía se va destruyendo, y sobre todo de una canción que prácticamente podríamos considerar un himno dentro de la canción yiddish, que es Unser Städtel brennt, nuestro pueblecito arde. Ahí se retrata un pogrom, y sobre todo los judíos contemplando de brazos cruzados, dice la canción literalmente, es decir, impotentes y sin poder hacer nada, mientras todo su pueblo y toda su forma de vida y su sinagoga y todo arden. Esta es probablemente, junto con Kinderjorn, una de sus canciones más, además de dramáticas, interpretadas por todas las grandes voces de la canción yiddish, diferentes versiones, la más conocida de toda su producción. En abril del año 1942, Gewirtig y su familia fueron trasladados al gueto de Cracovia, que en realidad estaba situado en una localidad vecina, muy cercana, pero no era un barrio de Cracovia como por ejemplo el gueto de Varsovia u otros. Y ese mismo año, el 4 de junio de 1942, un día que se conoce en la historia del gueto de Cracovia como el Jueves Sangriento, los judíos de allí fueron agrupados para enviarlos al campo de exterminio de Belzec. Durante la concentración de judíos, por supuesto, se cometían todas estas arbitrariedades. Si alguien levantaba la mano, decía algo, no sé qué, lo asesinaban de un tiro, y eso le pasó a Gewirtig. Le dispararon mientras los prisioneros se concentraban en el lugar que debían para dirigirse a Belzec, donde no lo hubiera esperado un destino demasiado mejor. Y durante este periodo, durante el periodo de ocupación nazi y la estancia en el gueto, aunque solo se pudieron recuperar 4 composiciones, se cree que escribió más, entre ellos una de corte sarcástico que se llama Sis gut, o sea, estamos bien, y que lleva fecha, está fechada por el autor de forma manuscrita en mayo de 1942. Decía antes que compositores importantes, entre ellos Baruch Sperber y Jan Hoffmann, eran amigos suyos y le ponían música o convertían en música sus melodías, y en 1936 se publicó un segundo libro suyo con letra de canciones populares llamado Meine Lieder, mis canciones o mis poemas, porque es que en yiddish esta palabra designa las dos cosas, quiero decir, Lied es una canción o un canto, pero también se llama Lied a un poema, es decir, a las composiciones de un poeta. En este caso la edición estuvo a cargo de un cantor, de Menachem Kipnis, y luego se volvió a editar en el año 1942 y 1948. En realidad el interés por Gewirtig y su obra siempre se mantuvo vivo y se mantiene vivo hasta hoy, porque se siguen publicando tanto en forma de libros sus letras, y se siguen grabando sus canciones, y hay varios libros biográficos escritos por diversos autores. Tanto el IVO como otras instituciones de Israel conservan manuscritos suyos, libretas de notas que se recuperaron y se salvaron, por ejemplo, parte de su correspondencia. El Kibbutz Givat Haviva publicó una versión bilingüe hebreo-yiddish, Unser Städtel brennt, Ayara Boeret, en 1967, y esta edición contiene el manuscrito del autor en forma facsímil, pero el manuscrito original se conserva en la biblioteca del kibutz, en los archivos del kibutz. No, lo que te iba a decir al respecto es que en el original la canción se llamaba Zbrent,
pero cuando fue traducida al hebreo como Ha'ayara Boeret, Sí. Fue cuando fue retraducida al yiddish como Unser Städtel brennt. Fíjate, no conocía este Sí, dato. sí, sí. Yo siempre la escuché como Unser Städtel brennt, y cuando miro en discos... Pues o en fíjate CD, que si la buscas en internet, aparte de buscarla como Unser Städtel brennt, Sí. buscarla también como Sbrennt. lo voy a hacer... Verás que hay más... porque empieza así, es brennt, Briderlach es brennt, o sea, Exacto. se quema, hermanos, o arde, hermanos, arde. Si te parece, vamos a volver a las canciones infantiles, a este Kinderjorn que dijimos que iba a ocuparnos hoy, y nos vas a comentar la letra de la canción. Sí, solo contar un pequeño dato más, que es que no solo él y su familia, sino también su amigo Hoffman, no sobrevivieron, sí sobrevivieron las hijas de Hoffman, Julia y Anka, a las que ocultaron en la zona aria de Cracovia, y fueron ellas quienes rescataron los materiales que permitieron que exista un archivo en varias instituciones, como dije antes, de los manuscritos de Gewirtig. Muy bien. Bueno, la traducción de la letra es exactamente esta. Kinderjorn quiere decir años de infancia, como ya mencioné antes, y dice así: años de infancia, dulces años de infancia, siempre os conservaré en la memoria. Cuando pienso en aquel tiempo, sufro tanto, es tanta mi tristeza, qué pronto he envejecido. Aún tengo ante mis ojos la casucha donde nací y me crié. Hasta veo allí mi propia cuna, en el mismo sitio donde estaba, pero todo eso se esfumó como en un sueño. Todavía te veo, Feigele, tú, bonita, aún beso tus rosadas mejillas, y tus ojos llenos de gracia atraviesan mi corazón. Pensé que alguna vez serías mía. Años de infancia, os he perdido, como también a mi fiel madre. De la casa no queda ni un vestigio. También Feigele se ha ido. Qué pronto que he envejecido. Y qué pronto ha envejecido el tiempo en este Yiddishkeit Esencia Judía, y se nos ha acabado para seguir hablando de las canciones de Mordechai Gewirtig. Te agradecemos, Barda, una vez más el que nos hayas presentado este tema también popular y conocido, y seguramente que despertará la nostalgia en más de un oyente. Muchas gracias por habernos traído Kinderjorn. Gracias a ti, Jorge, gracias a los oyentes de Radio Sefarat. Y a todos los oyentes, hasta la próxima edición de Yiddishkeit Esencia Judía. Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt ihr wach in mein Zigorn. Wenn ich tracht von eurer Zeit, wird mir also bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch steht mir das Stiebel vor die Augen, wo ich bin geboren, euch gezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort. Wie a Cholle ist das alles verflogen. Und mein Mame, ach, ich pfleg sie lieben. Chotsch sie hat in Cheder mir getrieben. Jeder Kniep ist von ihr Hand, mir noch so gut bekannt. Chotsch kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Noch seh ich dir Feigele, du Scheine. Noch kusch ich die reute Bäckler deine. Deine Augen voll mit Chein dringen in mein Herz allein. Ich hab gemeint,
wirst einmal sein meine. Kinderjorn hab ich angewohren, mein getreue Mame neu verloren. Von der Stub nicht doch kein Fleck, Fegele is euch habe. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden.